Gracias, señor secretario. Vamos a dar la palabra al asambleísta Jimmy Candel. Bien, gracias, presidente. En todo caso, lo que ha expuesto el compañero secretario general de la Asamblea Nacional es prácticamente lo que resolvió la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con respecto a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Nosotros hemos resuelto ratificarnos y en ese caso yo quiero pedirle al compañero encargado de las diapositivas que tienen que colocar en las pantallas de los compañeros asambleístas para ir pasando cada uno de los artículos. En todo caso, vamos a iniciar con las ratificaciones. La comisión, pues, se ratifica y sugiere la ratificación en los artículos 3, literal I, 11, 13, 15, literal B, 17, 21, 22, la disposición general cuarta, la disposición general sexta y la disposición transitoria primera del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. En todo caso, vamos por la objeción 1. La objeción 1, de acuerdo con el criterio del presidente de la República, el proyecto de ley orgánica de alimentación escolar debe considerar que cualquier propuesta de inclusión de productos de la agricultura local debe tener presentes las características de este segmento, garantizando estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad que permitan efectuar un proceso de control de calidad. El presidente de la República pretende incluir la frase que cumpla estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos, sin considerar que la característica de calidad e inocuidad están consideradas en el literal C y G del mismo artículo 3. Además de que en los artículos 14 y 16 se indica que deben ser alimentos de calidad e inocuidad. Por otra parte, el término trazabilidad propuesto por parte del presidente de la República no se ajusta a la realidad cuando se habla de agricultura campesina, conforme lo define el Comité de Seguridad Alimentaria de la AECOC. Se entiende la trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de unas herramientas determinadas. Es decir, ningún productor agropecuario en el país podrá vender sus productos para la alimentación escolar, peor aún la agricultura campesina. Y quienes practican la trazabilidad en el país al momento solamente son las empresas multinacionales que tienen este tipo de acciones implementadas. El querer incorporar trazabilidad impediría que la agricultura familiar campesina pueda formar parte de este proceso de entregar productos locales. La comisión considera que la objeción del presidente de la República no responde a la realidad actual del país y resultaría ser una limitante al momento de aplicar este literal. Por lo tanto, recomienda ratificarse en el texto aprobado inicialmente por el Pleno de la Asamblea Nacional. En cuanto a la objeción 7, igualmente, de acuerdo con el criterio del presidente de la República, los incisos segundo y tercero que hacen referencia a las funciones de los representantes estudiantiles, padres y madres de familia que integran el Comité de Alimentación Escolar local para el seguimiento y buen uso, manejo, servicio y conservación de los productos destinados a la alimentación escolar, generan confusión, indicando que la conformación del Comité de Alimentación Escolar local es competencia de la Autoridad Educativa Nacional, debiendo ser regulada a través del acto administrativo correspondiente y no a nivel legal.
Continuamos con el siguiente artículo. En cuanto al artículo, a la objeción 8 que corresponde al artículo 13, de acuerdo con el criterio del presidente de la República, el texto propuesto en los literales C y D respecto a los deberes y atribuciones de la Autoridad Educativa Nacional generan distorsión al incorporar subsistemas de alimentación escolar a ser administrados por entidades que no se encuentran integrados al sistema, pudiendo crear conflictos de competencia cuando es la Autoridad Educativa Nacional la que implementa el Sistema Nacional Integral de Alimentación Escolar. La Comisión considera que el aporte del presidente de la República no toma en cuenta los principios que, según el artículo 227 de la Constitución de la República, rigen a la administración pública, que son eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En este sentido, debemos particularizar que los principios de descentralización y desconcentración buscan que la actividad administrativa, así como los servicios que ésta presta, puedan realizarse a nivel territorial y de esta manera garantizar los derechos de las y los ciudadanos por parte del Estado. Y por otro lado, cabe indicar que el artículo 9 del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar incluye de manera expresa dentro del Sistema Nacional Integral de Alimentación Escolar a los gobiernos autónomos descentralizados, así como la Autoridad Sanitaria Nacional, la Autoridad Agraria Nacional, la Autoridad de Inclusión Económica y Social y todos los demás que considere el ente rector del sistema, quienes participarán en el mismo conforme al marco de sus competencias. Por lo que la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto del artículo 13 del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Siguiente objeción. En cuanto a la objeción 10, de acuerdo con el criterio del presidente de la República, la función de la Autoridad Agraria Nacional de garantizar la disponibilidad del suministro de alimentos propuesta en el proyecto sobrepasa las funciones de dicha autoridad, quien no suministra alimentos, sino que gestiona el suministro de los mismos agricultores y ganaderos. La Comisión considera que el texto propuesto por el presidente de la República no fundamenta de manera precisa qué precepto jurídico estaría en contraposición con esta atribución que se propone para la Autoridad Agraria Nacional. Además, se debe tomar en cuenta que uno de los deberes primordiales del Estado es el establecido en el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República, que indica garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Finalmente, cabe indicar que conforme el artículo 133 de la Constitución de la República, únicamente las leyes orgánicas pueden regular la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución y el artículo 141, que establece: la función ejecutiva estará integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado. En este sentido, este proyecto de ley, al tener el carácter de orgánica, se encuentra facultada constitucionalmente para establecer este tipo de atribuciones. Por lo cual, resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto del artículo 15 del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Siguiente objeción. El presidente de la República manifiesta que al determinar que la alimentación escolar constituye un gasto permanente, limita al Estado la generación de proyectos de inversión que pueden ser financiados por endeudamiento público.
manifiesta que es necesario aclarar que el presupuesto general del Estado se elabora en base a los principios de programación, de equilibrio, estabilidad y eficiencia. La ejecución del mismo varía y es dinámica con el fin de garantizar una eficiencia en la asignación de los recursos. Además, es importante considerar que la alimentación escolar es un servicio gratuito, por lo que no se puede generar ingresos que financien este gasto. La Comisión considera que el aporte del presidente de la República no procura una verdadera garantía para contar permanentemente con los recursos suficientes y necesarios para el financiamiento de la alimentación escolar. Por esta razón, es indispensable contar con los recursos suficientes y necesarios. Y esto se lo logrará únicamente si estos recursos son aprobados dentro del presupuesto general del Estado. En este caso, dentro de la asignación de los recursos correspondientes al Sistema Nacional de Educación. Finalmente, cabe indicar que establecer como gasto permanente al financiamiento de la alimentación escolar no limita la posibilidad de que el mismo pueda ser financiado a través del endeudamiento público u otras alternativas de financiamiento, siendo que en el texto propuesto no se establece prohibición expresa alguna. Además, es necesario considerar que en el segundo inciso del artículo propuesto por la Asamblea Nacional se establece la obligatoriedad del Estado de promover la cooperación internacional para el ejercicio a una alimentación adecuada y además contar con recursos adicionales que puedan asignar los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo cual, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el artículo 17 del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. En cuanto a la objeción 12, el presidente de la República manifiesta que el hecho de crear menús desde el nivel de gobierno central no aporta a la construcción de acciones locales en beneficio del desarrollo local, ya que los modelos exitosos en otros países cuentan con lineamientos claros y aplicables de cómo construir menús con productos locales, como también con herramientas para dar seguimiento y monitorear su cumplimiento. Por lo tanto, es obligación del Ministerio de Salud Pública la elaboración de estos lineamientos o guías alimentarias. Manifiesta que no corresponde a esta ley regular la materia de regulaciones sobre contratación y agricultura campesina, ya que existen normas propias y conexas en estas áreas, como también existe normativa legal secundaria emitida por las entidades responsables de la contratación pública y agricultura. La Comisión considera que el aporte del presidente de la República no se ajusta a las necesidades del Sistema Nacional Integral de la Alimentación Escolar, ya que si la Autoridad Nacional de Salud emite únicamente los lineamientos de alimentación para la adquisición de insumos y productos para la alimentación escolar, no permitiría determinar claramente cuáles son las verdaderas y efectivas necesidades de adquisición de dichos productos e insumos. Por eso, la importancia del establecimiento de menús previos que permitan la identificación clara para la adquisición correspondiente. Por otro lado, al eliminar los incisos segundo, tercero y cuarto referentes al incentivo y promoción de la participación local y nacional, la adquisición de al menos el 35% de productos que provengan de la agricultura familiar campesina, siempre que exista la oferta necesaria, así como las acciones afirmativas para aquellos productores que provengan de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, se contrapone con el mandato constitucional establecido en el artículo 281 de la Constitución de la República, el cual establece como obligación del Estado: 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción comunitarias y de la economía social y solidaria. Y el 10, que establece fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que promuevan la equidad entre espacios rurales y urbanos. Y 11, generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos, impedir prácticas monopólicas
y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios, que es lo que prácticamente llegaría a seguir manteniendo, solamente contratar con las transnacionales, que son las que reparten galletas y Tetra Pak de leche. Por lo cual, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto del artículo 21 del proyecto de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar. En cuanto a la objeción 13, que corresponde al artículo 22, el presidente de la República manifiesta que con la finalidad de mantener un texto acorde y coherente con la normativa de contratación pública, se debería modificar el texto del artículo 22 del proyecto de ley a fin de que todas las compras relacionadas a la alimentación escolar deban cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública. La Comisión considera que el aporte del presidente de la República restringiría la participación de aquellos actores de la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina, los cuales no se encuentran en condiciones de cumplir estos presupuestos normativos para participar como proveedores de la alimentación escolar, contraponiéndose nuevamente a los preceptos constitucionales establecidos en los numerales 1, 10 y 11 del artículo 281 de la Constitución de la República. Por lo cual, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto del artículo 22 del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar. En cuanto a la objeción 14, que es la disposición general cuarta, el criterio del presidente de la República es que en lo que respecta al Comité de Alimentación Escolar local, se debe precisar que el seguimiento y control del buen uso, manejo, servicio y conservación de los productos destinados a la alimentación escolar deberá estar regulado por la Autoridad Educativa Nacional, de conformidad a las atribuciones y competencias y los actos administrativos que correspondan, y que en consecuencia se debe derivar a las normas que emite el Ministerio de Educación para no generar confusión entre la máxima autoridad de la institución educativa, el Consejo Estudiantil y los representantes del Comité Central de Padres de Familia. La Comisión considera que el aporte del presidente de la República respecto a que el seguimiento y control del buen uso, manejo, servicio y conservación de los productos destinados a la alimentación escolar puede realizarse a nivel de regulación secundaria, pero sin la necesidad de modificar la disposición general cuarta propuesta por la Asamblea Nacional, considerando que únicamente se establece quién conforma el Comité de Alimentación Escolar en aquellas escuelas unidocentes y bidocentes, será entonces el reglamento general a esta ley en donde se deba desarrollar y profundizar estas funciones. Por lo cual, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto de la disposición general cuarta del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar. En cuanto a la objeción 15, sobre esta objeción, el criterio del presidente de la República manifiesta que es pertinente dar seguimiento y monitorear no solamente a la cadena de seguridad alimentaria, sino también que es fundamental que se supervise la inocuidad de alimentos, el cumplimiento de la calidad nutricional y la variedad de alimentación, considerando que es una limitante en la implementación y regulación de alimentación escolar. Además, manifiesta que el hecho de implementar una sanción con la imposibilidad de volver a contratar por el lapso de 4 años a los proveedores de los alimentos escolares puede ser contraproducente en el desarrollo de la economía popular y solidaria para las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Además de que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ya establece las causales por las cuales un proveedor puede ser suspendido del Registro Único de Proveedores. La Comisión considera que el texto propuesto por el presidente de la República no se adecúa con el modelo de contratación planteado en el presente proyecto de ley para la adquisición de los productos y servicios de la alimentación escolar. En este sentido, el artículo 22 del proyecto de ley considera la situación real de los actores de la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina, razón por la cual establece como única formalidad para este tipo de proveedores
el respaldo mediante el comprobante de venta extendido por el proveedor debidamente inscrito ante el ente respectivo de administración tributaria. Consecuentemente, en relación al régimen sancionatorio, resulta ineficaz el que estos proveedores se sometan a las normas comunes de contratación pública, ya que las infracciones como la suspensión temporal como proveedor establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentra estructurada para aquellos que cuentan con el registro único de proveedores, situación jurídica que no se sujeta a las formalidades anteriormente señaladas en el referido artículo 22, razón por la cual resulta oportuno crear su propio régimen sancionatorio. Por lo cual la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto de la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar. En cuanto a la objeción 16, que es la disposición transitoria primera, el criterio del presidente de la República sobre esta objeción es que en el texto remitido por la Asamblea Nacional se considera un plazo para la elaboración del reglamento general para esta ley, cuando es una facultad privativa del presidente constitucional de la República, establecida en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, y que se ejerce conforme a las necesidades técnicas y que al criterio del presidente de la República convenga para la implementación de una ley. La Comisión considera que el texto propuesto por el presidente de la República limitaría la implementación y ejecución inmediata de lo dispuesto en esta ley, que busca garantizar el servicio de alimentación escolar. Precisamente, se otorga un plazo prudencial a la función ejecutiva para que puedan regular de manera adecuada los preceptos a ejecutarse por los órganos competentes de la Administración Pública Central, lo cual no contraviene con lo dispuesto en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República, por lo cual la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto de la disposición transitoria primera del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Es esto en cuanto tiene que ver a las ratificaciones a la objeción parcial del presidente. En cuanto al allanamiento, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología sugiere el allanamiento a las objeciones planteadas a los artículos 3, literales B y H, 5, 6, literal E, 8, 9, 10, 14, literales C, F y G, y la disposición transitoria cuarta del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Este allanamiento es por cuanto son modificaciones de forma que coadyuvan a entender el verdadero espíritu de estas disposiciones legales. El tema de carácter gramatológico, hechos como una disposición que en vez de decir aguda, dice aguada, así más o menos es la modificación y los cambios de forma que se hacen en el allanamiento que la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse. Es lo que podría informar mi querido presidente encargado de la Asamblea Nacional en esta sesión histórica, que no podría dejar de destacar que esta es la primera ley que la Asamblea Nacional la discute, la debate y estaría dispuesto a ser la primera ley aprobada de carácter virtual con el teletrabajo, que esta Asamblea Nacional demuestra al país su responsabilidad y su actividad de accionar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Me remito para después plantear la forma de votación en cuanto a dividir a 4 mociones que quiero plantearlas después que sea esto discutido y debatido, compañero presidente César Solórzano.